Satoshi maníacos del cripto. Bienvenidos nuevamente al canal. ¿Qué tal el fin de semana? Espero que bien. Hoy nos sumergimos en un análisis esencial del mercado de criptomonedas. La volatilidad sigue siendo la norma. Y solo los auténticos megalodones saben cómo navegar en estas aguas agitadas. Hoy les traemos un análisis detallado de Bitcoin, BTC, Ethereum, ETH, Solana, Sol y XRP. Junto con un adelanto de las noticias más relevantes del día, una ballena vinculada a la administración Trump ha cerrado numerosas posiciones cortas, obteniendo ganancias superiores a $20 millones y posteriormente ha invertido en Ethereum y oro. El presidente Donald Trump ha emitido un mensaje destacando la importancia de las criptomonedas en la economía actual. Tether ha comenzado a adquirir bonos, diversificando así sus reservas. Esta mañana, entre las 5:20 de la madrugada y las 6:20 de la mañana, se produjo un flash crash en el mercado, donde los futuros del S&P 500 borraron $600 millones. Pasemos al análisis del mercado, ya que hay mucho que cubrir sobre el mercado cripto, las altcoins y las estrategias de inversión. El mercado de criptomonedas se encuentra en un momento crítico, con Bitcoin liderando la dirección del ecosistema y Ethereum, Solana y XRP mostrando movimientos significativos. Bitcoin actualmente cotiza en $84.293, con una resistencia fuerte en $85. Si supera este nivel, podría dirigirse hacia los $88. Sin embargo, el soporte en $82 es crucial. Una caída por debajo de este punto podría desencadenar una liquidación considerable. Ethereum, ETH, se encuentra en $2004.40, con una resistencia clave en $2.50. Si logra consolidarse por encima de este nivel, podría apuntar a los $2.200. No obstante, si pierde el soporte en $1.900, podría corregir hasta los $1.800. Solana, Sol, cotiza en $131.02, con una resistencia importante en $135. Si el volumen acompaña, podría alcanzar los $145. Pero si cae por debajo de $120, podría buscar soporte en $110. Solana continúa expandiendo su ecosistema DeFi y NFT, lo que podría sostener su precio a mediano plazo. XRP se encuentra en $2.40, con una resistencia en $2.50. Si rompe este nivel, el siguiente objetivo sería $2.70. Pero si pierde el soporte en $2.30, podría descender rápidamente a $2.10. XRP sigue siendo fundamental en el ámbito de los pagos transfronterizos, y cualquier movimiento regulatorio puede impactar significativamente su precio. Los movimientos del mercado están influenciados por las grandes ballenas. Actualmente, los inversores institucionales están acumulando en zonas de soporte y vendiendo en resistencias. Este es un juego de paciencia y estrategia. No sigas a la multitud, sigue a los grandes jugadores. Recientes movimientos regulatorios en Estados Unidos, como la firma de una orden ejecutiva por parte del presidente Trump para establecer una reserva estratégica de bitcoins, podrían influir en la percepción y adopción institucional de las criptomonedas. Recuerda, este análisis no es una recomendación de inversión. Cada quien es responsable de sus decisiones. Ballena vinculada a la administración Trump realiza movimientos significativos. Se ha identificado una ballena asociada a la administración Trump que cerró numerosas posiciones cortas, obteniendo más de $20 millones en ganancias. Posteriormente, esta entidad ha invertido en Ethereum y oro, lo que indica una estrategia de diversificación y confianza en estos activos. Este tipo de movimientos no solo refleja la visión de largo plazo de ciertos actores institucionales y políticos, sino que también indica un cambio en la percepción del mercado sobre los activos de refugio. El hecho de que Ethereum y el oro sean los elegidos como nuevos destinos de inversión sugiere que estos activos podrían jugar un papel clave en futuras estrategias financieras de figuras influyentes.
Los analistas consideran que este movimiento puede estar relacionado con una posible victoria de Trump en las próximas elecciones, lo que podría derivar en un entorno más favorable para las criptomonedas. Si Trump o su círculo cercano están apostando a Ethereum y el oro, podría ser una señal de que esperan una mayor adopción regulada de los activos digitales en el futuro. Mensaje de Donald Trump sobre las criptomonedas. El expresidente Donald Trump ha emitido un mensaje destacando la relevancia de las criptomonedas en la economía moderna, sugiriendo que Estados Unidos debería posicionarse como líder en la adopción y regulación de estos activos digitales. Algunos expertos creen que este mensaje podría estar relacionado con sus planes políticos y con su posible campaña presidencial en 2024. En un contexto en el que países como China, Rusia y El Salvador están avanzando en la adopción de activos digitales, una postura favorable hacia las criptomonedas podría representar una ventaja competitiva para Estados Unidos. Tether diversifica sus reservas adquiriendo bonos. Tether, la principal stablecoin del mercado, ha comenzado a adquirir bonos como parte de su estrategia para diversificar sus reservas y fortalecer la estabilidad de su token USDT. Esta decisión también se alinea con las estrategias de otras stablecoins como USDC de Circle, que ya ha implementado políticas similares para aumentar la solidez de su respaldo. En un contexto donde la regulación sobre stablecoins se está intensificando, especialmente en Estados Unidos y Europa, este movimiento podría darle a Tether una ventaja competitiva para mantener su dominio en el sector. En términos prácticos, la diversificación de reservas podría hacer que USDT sea menos susceptible a eventos extremos en el mercado cripto, proporcionando mayor confianza a los inversores y traders que utilizan esta stablecoin para transacciones y trading de alto volumen. Flash crash en el mercado, futuros del S&P 500 afectados. Esta mañana, entre las 5:20 de la madrugada y las 6:20 de la mañana, se produjo un flash crash en el mercado, donde los futuros del S&P 500 experimentaron una caída abrupta, borrando $600 millones. Este evento también ha afectado a otros activos correlacionados, incluyendo Bitcoin y Ethereum, los cuales mostraron una caída temporal en sus precios antes de recuperar parte de sus pérdidas. La reacción en el mercado cripto resalta la creciente conexión entre las criptomonedas y los mercados tradicionales, desmintiendo la creencia de que los activos digitales son completamente independientes del sistema financiero global. Los inversores ahora están atentos a posibles anuncios de la Reserva Federal, Fed, que podrían influir en la dirección del mercado en los próximos días. La incertidumbre sobre las tasas de interés y la política monetaria sigue siendo un factor clave para los traders e inversores de todos los sectores. Si deseas operar en el mercado con herramientas avanzadas y plataformas seguras, revisa los enlaces en la descripción. Allí encontrarás información sobre intercambios como Pionex, Bybit y KuCoin, que ofrecen múltiples opciones para traders de todos los niveles. Nos encontramos en un momento crucial del mercado. La volatilidad persiste. Las ballenas están moviendo sus fichas y los precios están en zonas clave. Cada noticia, regulación y movimiento institucional están redefiniendo el ecosistema cripto. Este no es un juego de azar, es un juego de estrategia. Aquellos que entienden cómo se mueven los mercados y saben leer las señales pueden aprovechar las oportunidades en este mar de posibilidades. No te dejes llevar por el ruido del mercado. Mantén tu estrategia. Ajusta tu riesgo y continúa aprendiendo. Solo quienes piensan como megalodones logran sobrevivir y prosperar en estas aguas. Si te ha gustado este análisis, déjame un like. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Nos vemos en la siguiente entrega de Satoshi Maníacos.